Cordial saludo, les habla Rodrigo Ricardo. En este pequeño video quiero compartir con ustedes el concepto de derivada y la relación entre la derivada y la continuidad. La derivada es uno de los conceptos básicos en el cálculo y el concepto de derivada está basado en la definición del límite y en la definición de un concepto conocido como cociente incremental. Dada una función f, se sabe que f de x corresponde al valor de f evaluada en el punto x y f de x más h corresponderá al valor de f evaluada en el punto x más h. Nótese que ese punto x es incrementado en h unidades. Entonces, al evaluar la función en los puntos x más h y x, el incremento de la función está dado por la expresión f de x más h menos f de x. El cociente incremental de f evaluada en x se define entonces de la siguiente manera: f de x más h menos f de x sobre el incremento que se le asigna a el valor de la variable independiente x. Esto es lo que se conoce como cociente incremental, y el concepto de derivada está basado en el límite cuando h tiende a 0 de este cociente incremental. Cuando consideramos un incremento de h tan pequeño que ese incremento tienda a ser 0, entonces el cociente incremental de f es conocido como la derivada de f y se denota como f' de x, que se lee derivada de f de x o f' de x. En otras palabras, la derivada de una función es el límite cuando h tiende a 0 del cociente incremental. Ejemplo 1. Sea f de x igual a x cuadrado menos 3x más 1, determine f' de 2. Vamos a la solución. Sabemos que la derivada está definida como el límite cuando h tiende a 0 del cociente incremental. Al reemplazar estos valores que tenemos acá arriba, f de x más h va a ser la misma función, ¿cierto? Simplemente que el valor de x se va a ver incrementado a h unidades. Entonces nos quedaría aquí x más h al cuadrado menos 3 que multiplica x más h más 1 menos f de x, que vendría siendo la función original. Resolviendo este producto notable que tenemos aquí, que es el cuadrado de un binomio, que se resuelve el primero al cuadrado por 2 veces más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, llegamos a esta expresión que tenemos aquí, ¿sí? Y resolviendo también la multiplicación, destruyendo este paréntesis, sale la expresión menos 3x menos 3h más 1 que teníamos aquí. Destruyendo paréntesis nuevamente acá, los signos de todos estos términos que están aquí cambian. Hay términos semejantes que tienen signos opuestos, entonces podemos cancelarlos, y al cancelar esos términos la expresión se reduce a estos tres términos que tenemos aquí arriba, divididos nuevamente sobre h, que es el incremento que le otorgamos a la variable x. No puedo evaluar el límite enseguida porque voy a tener una indeterminación al reemplazar a h o al asignarle a h el valor de 0. Aquí hay una indeterminación, una división entre 0 que no voy a poder realizar. Entonces lo que debo hacer es valerme de la factorización para tratar de eliminar esta h que tengo aquí abajo en el denominador. Para ello debería entonces sacar factor común h entre estos tres términos, factor común h, que multiplica la expresión 2x más h menos 3
eliminando así o cancelando la h que está multiplicando arriba con la que está dividiendo. Entonces ya la derivada se me reduce al límite cuando h tiende a 0 de 2x más h menos 3. Al reemplazar a h por 0 al evaluar el límite, la expresión me queda 2x menos 3. Por tanto, la derivada de la función f o f' de x es igual a 2x más 3. Como me pidieron encontrar f' de 2, me corresponde entonces evaluar la derivada de la función, que ya la acabamos de encontrar aquí, cuando x vale 2. Para ello tomo la derivada y reemplazo el valor de x por 2. Eso me queda 2 que multiplica x, que en este caso es 2, menos 3. 2 por 2, 4, menos 3, me da 1. Por tanto, f' de 2 es igual a 1. Derivadas laterales. Se define la derivada por la izquierda de una función f de x en x igual a como f' de a por la izquierda va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 por la izquierda de la función incrementada, de la función evaluada en el punto A incrementada en h unidades, menos la función evaluada en a, sobre h, es decir, el mismo cociente incremental, solamente que esta vez vamos a evaluar límites laterales. Y de manera análoga, la derivada por la derecha de f de x en x igual a se define de esta manera, ¿sí? Cambia entonces aquí que voy a evaluar cuando h, el límite cuando h tiende a 0 por la derecha. Si una función es derivable en un punto, entonces las derivadas laterales en ese punto deben ser iguales. De lo contrario, la función no será derivable en dicho punto A. Ejemplo 2. Encuentre las derivadas laterales de f de x igual valor absoluto de x cuadrado menos 4 en x igual a 2. Vamos a encontrar entonces primero la derivada lateral evaluada en 2, en este caso por la izquierda. Para ello hacemos el límite cuando h tiende a 0 por la izquierda de la función evaluada en a e incrementada en h menos la función original evaluada en a. Al reemplazar esos valores me quedan estas expresiones que están aquí. Esto que está aquí se hace 0, por lo tanto sale. Y al desarrollar este producto notable obtengo esta expresión que tenemos aquí. Luego de eso puedo cancelar términos semejantes. En este caso este 4 positivo con este 4 negativo lo puedo cancelar. Y aquí me quedaría el límite cuando h tiende a 0 por la izquierda de 4h más h cuadrado. Nuevamente sacamos factor común, ya aquí rompiendo el valor absoluto. Como quiero tender a h por la izquierda, esto se me va a hacer aquí, va a tomar valores negativos, por lo tanto aquí aparece un menos. Sacamos el factor común, cancelamos esta h que está multiplicando con esta que está dividiendo, y al evaluar el límite cuando h tiende a 0 por la izquierda, entonces esto se hace 0 y me queda la expresión menos 4. Por lo tanto, ese límite es igual a menos 4. Ahora nos vamos con la derivada por la derecha. Ya en este caso vamos a encontrar el mismo límite, pero aquí vamos a evaluar el límite cuando h tiende a 0 por la derecha. Nuevamente, eso va a ser el límite de la función evaluada en a, incrementada a h unidades, menos la función original. El desarrollo es completamente igual. Lo único que cambia aquí es que cuando voy a hacer acá el análisis, cuando hago el análisis aquí, que quiero romper ese valor absoluto, al tender h a valores de 0 por la derecha, este valor absoluto entonces se me va a hacer positivo, ¿sí? Lo que queda aquí va a ser positivo. Saco factor común y esa derivada me da 4, en este caso positivo. Las derivadas laterales no son iguales, por tanto la función f de x no es derivable en el punto x igual
a 2. Ahí observamos la gráfica de la función, ¿sí? Cuando x tiende a 2, la función en este punto no es derivable porque la derivada por la izquierda y por la derecha toma valores diferentes para ese punto. Si una función es continua en un punto cuando es derivable en este, entonces quiere decir que la continuidad no implica derivabilidad. Es decir, la función es derivable, pero eso implica que sea continua. Si una función es derivable en un punto, entonces es continua. Pero una función puede ser continua y no ser derivable en un punto. No hay un ejemplo más cercano que la función del ejemplo 2, del ejemplo anterior, que esa función no es derivable en el punto x igual a 2. Sin embargo, cuando yo me ubico en ese punto, observo en la gráfica que esa función es continua en ese punto 2 porque no sufre una interrupción ahí. No es derivable en este punto, pero es continua. Ahora, no es derivable en este punto porque al acercarme por la izquierda y tratar de trazar una recta tangente, la pendiente va a ser negativa, como de hecho ocurrió. El valor nos dio negativo de la derivada en ese punto. Y al acercarme por la derecha a trazar una recta tangente, la pendiente de esa recta tangente va a ser positiva, ¿sí? Por tanto, al ser las dos derivadas laterales diferentes, esta función no es derivable en ese punto x igual a 2. Estos puntos son conocidos en matemáticas como puntos angulosos. Y en esos puntos angulosos, la función nunca es derivable. Esa es la relación de la derivada con la continuidad de las funciones. Bien, eso es todo. Espero que haya sido de su agrado y que sea también muy útil esta información para ustedes. Nos vemos en un próximo video.